el osciloscopio. Bueno, cuando se usa trazador de curvas, no es necesario eh, tener alimentación a la EQ, ¿sí? Se hace sin alimentación. Lo que vamos a usar es el aparatito conectado a 220. ¿Tuyo también se conecta a 220? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Marcelo? Les habilito los micrófonos. Bien. Bueno, el trazador de curvas es algo súper sencillo para hacer. A ver si lo tengo a mano. Les muestro ya. Tengo 2 millones de notebooks abiertas acá. Acabamos de terminar el curso de programación de llaves. Y yo ya lo estuve mostrando, ¿no? Un poquito el trazador, lo que es en sí. Que es simplemente algo muy sencillo. Necesito sí o sí un osciloscopio de 2 canales y que tenga la función XY. ¿Sí? La función XY de los osciloscopios digitales generalmente está donde dice... esperen que lo encuentro. Display. En display, cuando yo pongo display me va a decir formato YT. Generalmente a los ejes en un gráfico se los llama eje X el horizontal, eje Y el vertical. Entonces va a mostrar en el eje vertical el voltaje y la T es función del tiempo. Esa es la forma normal de un osciloscopio, donde vos ves que se va a ir mostrando variaciones de voltaje en función del tiempo. Bien, pero después tenés la función, en vez de la IT tenés la XY, donde va a dibujar un puntito. ¿Dónde estará el puntito? Uh, esperen que ahora sí. Tengo que habilitar el segundo canal, si no, no me lo va a dejar. Ahora sí. Ahí tengo un puntito que lo voy a dejar ahí en el medio. ¿Está? Ya no existe más la dimensión tiempo. Antes tenía voltaje en función del tiempo para los 2 canales y ahora tengo voltaje de canal 1 por voltaje de canal 2. Nada más que al hacerlo pasar por el aparatito este, por el trazador de curvas, en el eje horizontal va a ser variaciones de voltaje y en el eje vertical va a ser variaciones de amperaje, de caídas de tensión en realidad. Conectábamos las puntas de prueba. En realidad las puntas de prueba no se usan, yo lo que uso, les mostré que era un cable de este tipo, de audio-video, donde tengo canal 1, canal 2, y de acá tomo la masa nada más, que esto es para trigger externo, pero no lo vamos a utilizar. Lo conectamos a 220. Y ya me da una línea. Esperen que lo tengo en 2 volts por división, lo voy a poner en 5. Se me quedan las líneas dentro del valor normal. ¿Sí? Y esto era... A ver, más lío. De la siguiente forma, ¿no? O sea, tengo cocodrilo que va a masa de la compu y la punta de prueba. Para saber que está todo bien, cuando vos lo conectás a 220 te tiene que dar una línea así, ¿sí? Y cuando lo puenteas entre sí te tiene que dar una línea vertical. Bien. Vamos a correrlo un poquito, dejarlo más en el medio. A ver. Este más arriba. Bien, ahí está. Está. Las 2 condiciones.
Cuando hay un circuito abierto hay voltaje. Acordate que lo que está mostrando acá es desde el medio. Te está mostrando tensión de batería o la tensión del trafo, ¿sí? Eh, en un sentido y en el sentido inverso. ¿Tá? Pues vos tenés corriente alterna. La corriente alterna es del trafo de 220 a 12 voltios, que en realidad va a tener más de 12, porque si yo lo tengo puesto el osciloscopio en 5 volts por división, y acá yo tengo 5, 10, 15 y acá tendría 20. ¿Pasa algo si le mando 20, 24 voltios? No, incluso si el trafo es un poquito más alto, porque te dice que es de 12 volts, pero después le ponen un regulador de voltaje por ahí en un trafo de, de algún dispositivo. Nosotros compramos uno y cuando lo vamos a ver, la alterna no llega a 12 voltios, sino que llega a valores más altos. No importa porque como hacemos pasar al circuito con una resistencia alta, ¿sí? De 470 ohmios, la corriente es bajísima y no pasa nada, no hay, es simplemente para darle algo de corriente y verificar lo que sucede. Entonces acá yo tengo una línea que está yendo de 0 a la tensión máxima que da, ¿sí? Y después va para abajo. Es como tener la señal sinusoidal de 50 ciclos por segundo de la corriente de domiciliaria, pero en un solo plano. Acá ya no hay más tiempo, entonces como no hay tiempo, se dibuja uno sobre el otro, no está la dimensión tiempo. Entonces está haciendo esto permanentemente. Y cuando yo lo uno, lo que hace es, a través de la resistencia, hacer una caída de tensión, me desaparece el voltaje en un cortocircuito, pero me aparece el valor de corriente. Lo que tengo en esa línea vertical, ¿sí? Es, ahora se está haciendo justamente esa condición de corriente alterna, pero en el otro eje, donde esto es un proporcional al amperaje, ¿no? Cualquier cosa que medíamos que tenga una resistencia, por ejemplo, bueno, a ver qué es una resistencia, tenemos aquí, esto debe ser una resistencia, esta no, es muy baja. Eh, otra que tengamos por ahí. Son casi todos capacitores. Acá tenemos una resistencia, a ver si te salta. Nos iba a dar una línea inclinada de acuerdo al valor de resistencia. ¿Tá? Cuanto más inclinada está, o más vertical está, más cerca está del cortocircuito. Cuanto más baja está, ¿sí? Ahí es porque hay una deflexión por algún componente que está cerca, que puede ser un diodo, hace esa deflexión. Pero si son resistencias solas, si la probara fuera del circuito, ¿sí? Me daría una inclinación determinada. Esas son solamente resistencias. Con esto puedo saber si está cortado. Acá hay un diodo, ¿ves? Estoy midiendo las dos partes de una resistencia, pero me da un diodo. Y yo al lado tengo unos componentes. A ver si lo ponemos aquí y logramos enfocarlo. Aquí yo tengo, ven, estos pueden ser transistores o pueden ser diodos. Entonces, cuando vos medís un componente, una resistencia que está cerca, que es este cosito celeste que está acá, por ejemplo, ¿sí? O vos vas a los dos lados de ese componente y te muestra una señal que tiene que ver con la interacción de los componentes que están ahí. Yo, por ejemplo, lo que medí recién, ahora les muestro la pantalla, ¿sí? Esperen que primero tengo que medir yo. ¿Dónde vamos? Este me gustó. A ver, a ver. Fíjense el tipo de señal que da cuando yo mido algunas partes del circuito donde yo mido las dos puntos de una resistencia, pero la corriente que va a suceder ahí tiene que ver con lo que tenga en ese circuito. ¿Tá? Si hay una resistencia, un diodo, un capacitor. Yo acá voy a medir un capacitor. Vamos a bajarlo un cachito ahí. Y esto lo vamos a sacar de aquí para arrimarlo más allá. Ahí creo que vamos a andar bien. Y me voy a un componente que cabería
En realidad esto se hace con respecto a masa. Lo podría hacer con respecto a masa. Esta, bueno, como es una placa sin la carcasa, tendría que buscar los puntos de masa. Pero vamos a usar la que estábamos trabajando el otro día, ¿sí? La que tiene el puente hecho, que la masa la toma del cuerpo. Y yo acá tengo diferentes puntos también. Por ejemplo, donde yo tomé, fíjate donde tomé el capacitor, lo que te muestra, ¿sí? El capacitor de donde tomamos el otro día, el positivo, es un capacitor. Del otro lado es masa. Masa es un cortocircuito directo, por lo tanto es una línea vertical. Acá tengo diodos. De este lado del diodo ya veo que es un Zener. ¿Está? ¿Qué te está diciendo acá? Que el diodo se comporta con esta polaridad que le estoy dando, ¿sí? Más o menos entre la línea punteada, que es el cero, y esto, debe haber unos 600 milivoltios. Es cuando vos medís el diodo con el tester en función diodo y te da un valor, 600, 500, 700, bueno, eso es lo que te está mostrando. Pero más o menos a la tensión de batería, si tenemos 5, 10, ¿sí? 15 sería acá, a la tensión de batería, a la tensión que está dando la fuente, ahí es donde corta el diodo, ¿está? O sea, mejor dicho, deja pasar corriente en el sentido inverso. Entonces yo puedo ver que ese es un Zener, el que está al lado es otro Zener, ¿sí? Son iguales, pero acordate que están influenciados por los circuitos. El diodo, que estoy tocando acá, de un lado da con respecto a masa como si fuera un Zener, y del otro lado diría, bueno, entonces el otro lado es masa. No, depende de dónde esté puesto. Yo ahí veo la condición Zener, una resistencia, y si no va y vuelve por el mismo camino, por la misma línea, sino que está desfasado, es porque está interviniendo también un capacitor. Ahora, cuando nosotros hacemos diagnóstico con trazador de curvas, ¿sí? Yo, por ejemplo, me podría haber dado cuenta de la falta de positivo acá y no, salvo cuando iría acá. Está, cuando yo voy a este pin, no tendría la señal del capacitor porque ahora lo punteamos directo. Debería agarrar otra computadora. A ver, tenemos por aquí. Esta creo que estaba bien. Le podemos dar masa como segunda EQ. Un segundo. Y vamos a probar. O sea, la masa la podemos tomar a las dos, total, no hay problema. No va a intervenir una con respecto a la otra. Vamos a ponerlo así. Esperen que vamos a buscarle la forma de ordenarlo. Este ahí, este acá y este que no moleste, se lo vamos a poner aquí. Ahí está. Los dos con la misma masa, la masa compartida. ¿Está? Yo iba al pin 2. En este me da así, que es la que funciona. Y en este me da así, cuando le hicimos el puente. El problema que tenía esta máquina es que la tomaba temperatura. ¿Sí? El microprocesador toma temperatura. Pero yo ya veo que hay una diferencia ahí, que acá me da un capacitor y un Zener, y el mismo pin acá, por la conexión que le hicimos nosotros, que funciona la computadora con esa conexión, me da directamente la señal capacitor. Quiere decir que acá en el camino hay un diodo. ¿Sí? Nosotros lo conectamos directo. Ahora, ¿cómo sé cuál es el diodo? ¿Sí? Que pasa por ahí, ¿a dónde está? Y bueno, tendría que ser la misma señal. En realidad puede ser un componente electrónico, ¿sí? Un circuito integrado, podría llegar a ser. Esto es una resistencia de bajo valor. Y acá lo encontré. A ver, este era. ¿Está? Este de acá es el mismo que tengo acá.
Y el mismo que tengo en el 19, que también era positivo. A ver, o estamos mintiendo. Opa. Ah, no, está bien. Este no era el 2. O sí. A ver. Sí, es el 2. Está bien. Entonces yo ya con comparación, teniendo una eco al lado que funciona, yo me doy cuenta que lo que está pasando. Acá lo mandábamos nosotros, el capacitor funciona, pero tiene que pasar por un diodo. Ahí me está mostrando un diodo y un capacitor. Capacitor porque la línea no vuelve en el mismo lugar, sino que está, sí, volviendo por otro lugar. Mandándolo a directo funciona, pero me calienta el micro. Y cuando yo voy a ver las señales, me encuentro que este diodo tiene esa señal y acá también la tiene. Y yo lo que voy haciendo acá es acorralar la señal de un punto a otro, ¿sí? Pero después voy a tener que medir continuidad. Si levanto el cable que soldé el otro día, la computadora no funciona, pero vamos a ver si sin esto conectado, ¿sí? Sin esto conectado, ahí estaba tocando la de al lado. Ese es el de al lado y este es este. Si me da la misma señal que este, a ver si yo con un trazador de curvas podría, simplemente por comparación, habíamos dicho que una elipse es un capacitor de alto valor. Por ejemplo, este, que es donde nosotros hicimos el puente, este tiene menos apertura. Este es de, si viera, ¿no? 10 microfaradios y este es de también de 10, pero va a otro circuito. Si quiero saber si tienen masa los capacitores, a ver, lo ponemos ahí. ¿Qué tendría que pasar si yo toco la masa del capacitor? La parte de masa, ¿qué pasaría? Da un corto, ¿está? Porque estoy tocando masa con masa. Entonces tendría que dar una línea vertical. Correcto, línea recta vertical. Si estuviera inclinada, por ejemplo, porque está resistivo a la masa. Bueno, le soldemos el cablecito que soldamos el otro día. Ya calentó el soldador. Y ver qué tenemos. Yo vengo haciendo pruebas y me encuentro que ya está ahí, que en esta, que funciona, el 2 tenemos justamente el Zener y el capacitor, y en este tenemos solamente el capacitor y no el Zener. Ahora, ¿cómo encontrar ese componente? Bueno, dijimos que iba acá y no hay, porque fíjate que en este, en el que está dañado, acá está bien, ¿sí? Y acá está mal. Tengo un capacitor chiquito ahí. Y este me daba los dos igual. Que tampoco es garantía que te dé exactamente la misma señal. Más, no te da la misma señal. Me parece que no, no da la misma señal. No es ese punto. Está, fíjense que acá hay una resistencia porque la segunda parte, esta parte se cae, que acá no está. Entonces usted tendría que buscar a ver a dónde va ahí. Nosotros poníamos acá, pero no iba ahí. Y puede ser que pase por algún componente. Te busca continuidad en toda la placa. Si bien funcionó, el micro calienta, no está bien. Habría que ver en el auto si hace algo en particular, pero me da la sensación de que cuando tome temperatura va a empezar los problemas, ¿no? Entonces es por comparación. Si yo hubiera probado los otros terminales, por ejemplo, a ver, el uno es este que parecería ser masa. Voy al uno de acá, me da lo mismo. El 2 que es el que nos faltaba, le dábamos alimentación. Nosotros estamos mirando el retorno de lo que pasa con el voltaje de alterna que se le está mandando a ese circuito. Vemos el capacitor y el Zener. En este vemos solamente el capacitor, no hay Zener. En el 3 tenemos esa señal, ¿sí? Que eso va a depender, bueno, habría que ver a ver qué es el 3 si está conectado a algo.
Y acá el 3 me da la misma señal. El 4, y así voy buscando uno por uno. El 4 me da una resistencia de muy bajo valor, apenas se inclinan, ¿ven? Y el 4 acá me da lo mismo, a ver, lo mismo. Entonces, yo esta compu podría haber encontrado qué circuito está mal por comparación o por tener las imágenes guardadas, ¿no? Si, bueno, pin número 1 tal cosa, pin número 2 tal cosa, pin número 3 tal cosa. Entonces ya me dirige al circuito que está mal. Pero no siempre va a pasar, porque es una, digamos que podríamos revisar los componentes que no intervienen en lo que es una modificación de corriente. ¿A qué me refiero? Que yo acá tengo, por ejemplo, el circuito de la mariposa motorizada, ¿sí? Donde yo, viendo la salida, ¿sí? De este, me da un corto y la salida de este me da otra vez un zener y un capacitor. Cuando voy a esta, me da, por un lado, un zener con un capacitor y el mismo un zener con un capacitor. Y esta me da un corto y me da un zener con un capacitor. ¿Qué significa? Este está en corto, ¿está? Y este no. De este lado tenemos la masa, de este lado tenemos la base y de este lado tenemos la salida, que sería el pin. Que también lo hubiera encontrado acá. Busquemos el esquema eléctrico de este vehículo en particular. Vamos a abrirlo en el navegador. Vamos a ir a Google. Y en Google buscamos el esquema eléctrico de la Multec H64 PDF. Y aquí tenemos el esquema de Jackweb. Y me dice que la mariposa motorizada, ¿sí? Acelerador electrónico, sale por el conector B, terminal 15, una punta y 21 que se unen, y el otro por el 16 y 32. O sea, sería 15 y 16, o 31 y 32. El B, ¿cuál lo tomará como B? Porque esta es otra máquina, pero tiene la misma salida. Lo vamos a buscar con continuidad. A ver, tester. Volvamos a lo nuestro. A ver. Bueno, este es el pin número 1. Ponemos tester solamente para usarlo como Viper. Y vamos a buscar este con este. Son separados. Este es el que está en corto. Y este no estaba en corto. ¿Está? También lo podría haber buscado así en este caso. Bueno, el 32. Si este va del 1 al 16. A ver si, de cuál era. Me parece que es de este. Bien. Y este es este. Bien. Bueno, acá tenemos este transistor de potencia para la mariposa motorizada. Me da continuidad con este y con este. Y cuando tenga que conmutar la polaridad invertida, son los dos de al lado.
Parece que el esquema que habíamos elegido no corresponde, ¿no? No va a ningún lado más. ¿O sí? Sí. 1, 1,16, 1,17. Ahora, que a ver si es el 1 y este es el 2. Bueno, volvamos. Trazador de curva a masa del equipo. Y encontramos, probando los pines, ¿no? O sea, esto lo voy a estar probando acá. Por comparación, de vuelta. O sea, vengo al primero de acá, vengo al primero de acá. Justo el primero que voy a tocar, el conector M. Me dio igual. Que se salga de los cables. O sea, las dos máquinas tienen problemas diferentes, ¿sí? Uno con el problema de la alimentación y otro con el problema del driver del motor, de la mariposa motorizada. Yo cuando hago la primera medición no miro específicamente qué es cada uno de los pines. Simplemente veo que hay cosas que están diferentes. El 2 da el corto y acá el 2 da otra cosa. ¿Está? Entonces, esta es una manera de probar. Los transistores tienen que conmutar masa, ¿sí? Por lo tanto, si conmutan masa, tienen que estar aislados de masa la salida. La salida es la parte metálica, el cuerpo metálico, la base física, es la que me da continuidad con el pin de salida, ¿está? Con los pines de salida. Y este con los otros dos. Si uno de estos me da en corto masa, por ejemplo acá, a ver, esta era la máquina. Y no tenemos más el corto, ahí está. Este me está diciendo que está mal, está en corto. La otra forma que teníamos de probar es, bueno, a ver, fíjate que uno de estos tiene que ser la masa de entrada para que conmute con este. Pulsitos positivo a este va a conmutar la salida. ¿Está? O sea, simplemente va a aparecer más acá cuando yo le dé positivo aquí. A este otro. No sé si se llega a ver, vamos a agrandarlo un poquito. Dejo esta masa. Vengo acá. Tiene más, tiene masa. Este también tiene que tener masa. Este no tiene que tener masa y este no tiene que tener masa. Esto no tiene que tener masa y esto tampoco. O sea, yo sé que este está en corto masa porque me da continuidad con todo. ¿Está? En realidad, con respecto a la base del transistor, me da 40 ohmios más o menos acá. Pero entre lo que es la entrada y salida de masa, tengo un corto directo. Este auto no va a acelerar porque este es el que está mal. ¿Sí? Yo la manera más fácil que tengo para probar transistores de potencia de ese tipo es con dos puntas lógicas. A ver si tengo las dos aquí. Una está aquí. A ver, sí. Que es la prueba que vos me pediste, Juan. Que para mí la mejor manera es hacerlo con corriente. Pero también con el trazador de curvas lo puedo sacar. A ver. Acá tenemos una punta lógica. La masa ya la tenemos dada. Vamos a tener otra masa más. Un segundo que alimento la fuente.
para darle a las puntas lógicas de alimentación y poder comprobar también lo mismo, ¿no? Vamos a poner un cable de masa a masa del cuerpo. Dejemos el osciloscopio y el trazador de curvas un minuto. Conectamos a la fuente. Masa. Y dos puntas lógicas. A ver si anda esta. Esta funciona. Masa positivo. Y otra más. Masa y positivo. Yo prefiero hacer estas pruebas antes que la prueba de diodo, la prueba de continuidad del tester. Solo falta que funcione. Ahí está. Entonces, masa ya tiene. Entonces, vayamos con esto. Una punta lógica para excitar al transistor y otra punta lógica para monitorear la salida. Acá, como este está en corto, ya automáticamente me está marcando que va a tener masa a la salida cuando no tiene que tenerla, ¿no? Ahí lo vamos a ver mejor. A ver. Hay un poco de caída de corriente. Hay un voltaje ahí. Esperen que esta cámara, ahí creo que lo van a ver bien. Pero voy a y me marca masa directo. ¿Está? Esa es una de las posibles fallas, que quede en corto. Pero la otra posible falla es que tenga una fuga. Yo acá dijimos que uno es masa y el otro es activar la base del transistor con un positivo. Y yo cuando lo activo, fíjense que le doy positivo de 5 o 6 voltios sin amperaje a esta pata y yo veo la conmutación. Ahora cuando voy a me encuentro el corto directo. Este es masa y acá tendría que hacer la conmutación que no hace nada. ¿Está? Bien, vamos a la otra computadora que teóricamente estaría bien. O sea, con dos puntas lógicas es lo más rápido que se puede hacer, ¿no? Si le doy masa va a andar mejor, ¿eh? Este tiene masa permanente. Y este es el que hace la conmutación. Esta es la salida. Este es masa permanente. Y este es el que hago la conmutación con el positivo. Porque con estos transistores de potencia, que pueden ser de bobina, de inyectores si tuviera separados, de mariposa motorizada, tenemos tres posibles fallas con respecto a la salida. Que esté siempre excitado, o sea, en realidad está en corto internamente, que es el caso del otro. Que esté cortado, o sea, que yo le dé a la base y que no conmute, por lo tanto está en circuito abierto. O que le dé, que eso no lo puedo observar con las puntas lógicas muy bien, que le dé que haya una fuga, que es ahí donde habría que hacerlo con carga, y en realidad sería con osciloscopio sobre el auto. ¿Sí? Yo lo que quería mostrarles es que con un trazador de curvas, en realidad yo puedo también hacer pruebas. Y lo bueno del trazador de curvas es que si yo tengo grabado, por ejemplo, en un video corto, primero, por supuesto, lo que hago es clasificar los terminales, 1, 2, 3, 4. Entonces yo sé que este es el 1 del conector K. ¿Está? Entonces yo digo, bueno, conector terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy mostrando las señales en el osciloscopio. Entonces de esa forma, cuando yo me encuentro algo que está diferente, o sea, si tengo una computadora al lado, lo puedo hacer por comparación, pero también podría hacerlo con un video.
que yo grabé algunos videos, a ver si los tengo a mano, para mostrarles. A ver, a ver. Creo que en descargas puede estar. Denme un segundo. Por ejemplo, de una computadora de una F100 Cummins. Yo hice este video. Esta es la computadora. Y lo que vamos a ver, cuando quiera, tiene 3 conectores, varios terminales. Fue en el video chiquito, que ahora lo pasé al grande. Es probar uno por uno. Fíjate que tiene masa. Yo espero que le voy a bajar el volumen. Le pongo masa al pin de masa que corresponda. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que buscar. En este caso la masa es ese. Y bueno, con respecto a masa, el pin número 1 va a dar corto y ahí arranco. Ese es el primero. Aquí es el corto porque estamos puenteando entre los dos terminales. El segundo también sería masa. El tercero también sería masa. El cuarto, ya ahí se cargó un capacitor y hay un Zener, ¿no? 5, un Zener un diodo con resistencias. Eso también hay un capacitor a masa. Entonces yo puedo ir probando terminal por terminal, e ir diciéndolo, nombrándolos, para hacer una prueba en 10 minutos. Este video dura menos de 10 minutos. Entonces, es por comparación. Generalmente antes se hacía con imágenes, o sea, tener 200 fotos, porque imagínate, esa computadora de Cummins tiene 200 terminales, más o menos, un poquito menos. El tema es que si tengo que pasar 200 fotos es terrible de tiempo que voy a tardar. Y otra cosa es que solamente estoy probando con respecto más a las salidas. O sea, salidas y entradas a la ECU. No estoy probando los circuitos internos. O sea, esto es una parte de una comprobación con un trazador de curvas. O sea, si yo quiero probar después en un integrado indeterminado, hago exactamente lo mismo. Vamos a hacer una prueba. A ver. Volvamos a nosotros. Por ejemplo, volvamos al trazador de curvas. ¿Sí? O sea, yo con 2 puntas lógicas podría probar la activación de un driver. Pero con el trazador de curvas y el osciloscopio, que volvemos a cero, a fase cero. Yo aparte de poder probar eso, ponemos cable masa. Yo ahora la doy vuelta a la compra. Cable de masa, cable de masa. Probamos que tenga masa todo. Esta ya no está conectada, así que vamos a probar con este. Ahí vamos. Que tenga masa esto. Tiene masa, tiene masa. Perfecto. Cualquier punto de masa. Yo puedo probar también estos componentes. ¿Está?
El tema que acá seguramente, por eso se llama por diagnóstico por imágenes, por la cantidad de imágenes que puedo tener resultante de no solamente los componentes que están externos, sino también los que están internos. Y cuando voy al otro, que este es el que funcionaría, lo mismo. Fíjate, 1, 2, 3, 4. Y el cuarto acá. Espera que se me pierde. Es una señal rarísima, ¿no? Porque hay con puertas lógicas. Y este, 1, 2, 3, 4. Más o menos. 4 y 4. Lo que no me permite es, lamentablemente, es congelar la imagen. Estaría buenísimo. Pues vos para cuando me dicen en IT, en la función IT, vos acá tenés grabar y querés guardar una onda. Yo voy a guardar el cuarto de acá. Y me dice en modo que sí está desactivada la guardar las imágenes. Pues acá el problema de hacerlo así, con comparación, es que tenés que tener registrado en tu cabeza cómo es la señal para compararla con otro. Yo veo diferencias ahí. Pero ¿cómo sé cuál es el que está bien y cuál es el que estaría mal? Es muy diferente. A ver, para que la invoque. 1, 2, 3, 4. El cuarto es ese y acá 1, 2, 3, 4. Ahí hay como una fuga, sí, grande, que acá el cuarto no lo tiene. 1, 2, 3, 4. Ahí está. O sea, puedo ver más cosas. El tema es que, por ejemplo, si yo quiero saber si es el componente en sí sobre la placa, si hay algo que está mal, si este está en corto, ¿sí? Y este no, por ahí, como están conectados acá, en uno me va a dar el corto y en otro no. A ver. Bueno, acá me da el primero corto y tercero corto. Y en este me da primero corto y tercero no. Y no es por problema del integrado, sino que es un problema del driver. Entonces muchas mediciones las voy a tener que hacer sacando el componente. Yo acá sé que esto está ahí, en el circuito este está en corto, esta salida, que es la salida que iba al pin de acá, ¿no? Entonces yo veo que está en corto, lo podría desoldar, podemos proponerle otro. Acá tenemos uno en una placa suelta. La masa en este la podemos tomar de aquí abajo. A ver si la apoyo acá. Vamos a tomar la masa de este. Fíjate que este ahora está sin el integrado que maneja a esos transistores. Esto es masa. Bueno, ahí se me cae el soldador. Y vamos de vuelta a las tres patas, ¿no? Parece que esto no tiene masa. Che. A ver ahí. Ahora sí. El transistor está aislado de todo ahora. Pero tendría que tener masa, ¿no? Uno de estos tres tendría que ser la masa, salvo que se comute la masa. Si yo voy a este al mismo punto, este es el de masa y este es el de masa. Pero sin el integrado este puede ser que no me dé masa. Bueno, vamos a probar. Este tendría que tener masa y no lo tiene. Y este lo mismo. Por supuesto que
tenemos una placa sacada de la carcasa que es justamente la que le da masa a los diferentes puntos. Lo único que podría hacer acá, en vez de probar uno con respecto a masa, es tomar la masa, ¿sí? Y poner, qué sé yo, en la pata esta, que era masa de este, y este también me tenía que dar lo mismo. Si era así, a ver, sí, ahí está. Que esos dos tienen masa entre sí. O sea, lo que estoy haciendo es de los dos transistores que están puestos uno al revés del otro, midí este con respecto a este, y tienen que tener continuidad. Pues si vos lo das vuelta te quedan los dos del mismo lado, que es la masa. O sea, la masa es un corto directo con la punta de prueba. Sí, con 25 mA que no pasa nada. Entonces, yo acá lo que veo, por ejemplo, en una placa que está sacada directamente de la carcasa, que no tienen masa. Si tienen continuidad, si los mido entre sí, que es lo que debería tener, pero ninguno es masa con respecto a, qué sé yo, acá lo que estoy tomando acá es donde estaría el multidriver este, ¿sí? La base tiene masa, pero acá yo no tengo masa porque está sacado de la placa. O sea, debe haber algunos retornos de masa o conexiones de masa en la placa que acá no lo tengo. Pero acá sí. Si yo este lo pongo a masa, en esta otra, me encuentro que este, bueno, es el que estaba en corto. Este tiene masa, este tiene masa, que es lo normal. Y acá lo mismo. Este tiene masa y este tiene masa. Estos son iguales, así que este va a tener que tener masa. A ver. No, no tiene masa, no tiene masa. Y da unas señales raras. Que es la interacción de todo lo que tiene ahí. Y acá tenemos una cosita interesante también. ¿Está? Computadora que tuvimos que soldarle el cable que ahora está desoldado. Problema de que no se conectaba al escáner, no había cero de consumo. Logramos hacerlo, pero el micro calienta. Y en esta otra, el circuito es otro. Ahora, cuando yo voy a buscar la información de qué son estos integraditos, lo vimos la vez pasada, muchachos, estos dos de acá, pues estos dos son de la mariposa para darle los pulsos de masa a cada uno de los bobinados. El positivo se lo da este, el que conmuta el positivo, la salida, la aparición del positivo es este. Pero estos dos, ¿se acuerdan qué función cumplían? Pueden responder, ¿eh? ¿Sí o no? No, no los vimos, que era José. Pero yo en Primoffer, viste el manual ese de la Secu, me Bien. dice que de la mariposa también. Bueno, mirá, ahí. Bueno, están viendo mi escritorio, me imagino. Entonces vamos a ir a ver si el Full Pro está en condiciones. Oh, tenemos unas cuantas cosas abiertas aquí. Con Full Pro con 8, perfecto. Que tuve un curso de llaves recién.
Estamos programando en las UCH viejas. A ver. Perfecto. Bueno, yo voy a ir a esta Multec. Vamos a Chevrolet. Vamos a la Multec H64, que acá la llaman HSFI. Y acá voy a ir donde dice identificaciones. Me muestra la EQ. Y de este lado me dice los componentes. Me dice que lo que tiene que ver con el actuador de mariposa, con la mariposa motorizada, es todo lo que está marcado como 7. El driver y predriver, los dos drivers de masa del motorcito, un diodo y un inductor. Y el 6 está marcado aparte, que el 6 acá me dice, si está muy chiquito lo vemos aquí, que el 6 es la parte de la línea más 15, línea de 15 dice. ¿Está? O sea, solamente lo que tiene que ver con motor esto, y esto dice que es alimentación de contacto, más 15 de contacto. El tema es que esos dos transistores que tenemos ahí no tienen continuidad con... Primero que tienen la misma denominación, ¿tá? Que los que están aquí. Estos tienen la misma denominación que estos. Si estos son tipo NPN o canal N, que es lo que sería, o sea, tomo masa de un pin, ¿sí? A otro pin le doy positivo y sale masa de acá, que va a uno de estos pines de acá. ¿Correcto? Uno a estos dos, uno de estas salidas va a uno de estos dos y la otra salida va a otro de estos dos. Pero esto no está conectado ahí. Revisémoslo. Volvamos. Cuando vamos acá con un tester, yo veo que las salidas estas de masa, estas de acá, no van a esos pines, a ninguno de los dos, ninguno de estos. Entre sí, sí me da continuidad. Con respecto a estos, los dos de la izquierda no me dan continuidad, los dos de la derecha tampoco. ¿Está? Y lo mismo va a pasar acá, en el otro. Los dos de la izquierda no me dan continuidad, los dos de la derecha tampoco. Pero están unidos por acá. El problema es que no hay datasheet de estos. Pero como son los 4 iguales, yo puedo probar, puedo sacar uno y probarlo afuera y ver cómo responde. ¿Sí? Yo al trazador de curvas puedo agarrar un transistor de estos y decirle, bueno, sacado de la placa, poner, qué sé yo, el cocodrilo en uno de estos y probar en los otros dos. Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar uno de estos. One moment. Porque si lo probamos acá directamente, sí, primero que no me dio masa era esta. Y acá con la punta del podemos agarrarlo directo. Esta es la masa. Y la punta de prueba de esto. Y venía acá. ¿Está? ¿Qué pasa acá? Que ahora está en corto. Quedó cargado. Es un MOSFET. No está tocando ahí. Este me marcaría como que está en corto también. Y ahí no. No sé si se llega a ver lo que estoy haciendo. A ver si le doy más luz. Me parece que voy a quemar la imagen.
por ahí no. Vamos a agrandar un cachito. Y fíjense lo que pasa cuando voy a un capacitor, a un transistor. Vamos a darle más luz todavía. Ahí estamos. Voy a este, que tenía que tener continuidad con este, ¿sí? Que sería la masa, donde tomaría masa. La salida me da en corto. Ahora yo voy acá y no tengo continuidad. La salida no me da más corto, me da un... A ver. ¿Cómo sé? Porque entre todas las cámaras. Ahí. Sí, se comporta como un diodo. Y este... Y ahora no se comporta como un diodo, me da continuidad. Vuelvo acá. Vuelvo a marcar. Voy acá. A veces como que queda conmutado. A ver. Y ahora me dio otra cosa. Un Zener corto y un Zener diferente. ¿Cómo puede ser que me dé tres señales diferentes un transistor de estos? Corto, ¿sí? Que por ahí si yo lo abro un poquito puede ser que vea... No, no voy a ver nada. Si está en corto, toco una vez este, me da un diodo. Toco de vuelta y me da otro diodo, como Zener. Porque es un elemento activo. ¿Tá? Son los que, cuando vos haces la prueba de diodo, tenés que excitarle, ¿sí? La base para que quede excitado. Acordate que esto tiene, alterna, y es muy superior al voltaje por el que entra aquí. ¿Está? Entonces a veces me deja activado la entrada y salida, que es el corto que veo ahí. Bueno, vamos a sacarlo del circuito para que no aparezca ningún componente. Igual ya hemos sacado el driver, pero vamos a dejarlo suelto. Este va a salir más fácil porque no está disipando, ¿sí? Igual va a tardar un ratito. Quiere decir que los transistores de potencia me pueden quedar en un estado de activación cuando están sueltos, cuando están conectados a nada. Y vamos a sacar este que teóricamente es la misma denominación. Pero dice que son positivos de contacto, que la verdad que habría que seguir el circuito porque los maneja en realidad este componente, ¿eh? Son de la mariposa, terminan siéndolo. Bueno, componente suelto. Componente suelto. Y podríamos, bueno, también vamos a sacar el que estaba en corto, que era este, ¿no? Este de acá es el que está en corto, que no quiero hacer lío. Sacamos uno, sacamos dos. Y el que estaba en corto es este. Medimos por las dudas. Fácil. El cuerpo, la base del cuerpo está en corto y está siempre en corto. Por más que lo quiera conmutar, no conmutar, siempre está en corto. Cosa que este, una vez que está conectado, ¿sí? Fíjate que en este me da eso. Y me da siempre lo mismo. El tema es que yo no sé si es el diodo y capacitor que está externo. Tendría que seguir el circuito. Este es masa y este siempre me queda de la misma forma, por más que le excite. Acá no, porque están estabilizados con circuitos a diferentes puntos. Pero cuando está suelto, se comporta de otra manera. Este que está en corto, bueno, lo vamos a sacar y lo vamos a comparar al componente solo. Mirá. Con respecto a este, me está dando una resistencia, que sería la pata esta,
que acá me está dando una resistencia más un diodo más un capacitor. ¿Está? Ya veo algo diferente. ¿Puede ser este el problema? Puede ser. En la otra, que anda bien con respecto a la mariposa, yo voy a este y es masa. Este es masa también. Este me da un diodo con una resistencia, que sería igual a este. ¿Tá? Son iguales. Que a su vez estas bases las maneja este driver. Creo que era el segundo de la salida. El tercero, si la vez pasada lo habíamos visto. 2, 3, creo que es esta. No. Tenemos que buscar la continuidad. A ver si veo. No, encima está del otro lado del circuito. Tenía que mirarlo en el otro. Bueno, este no está en corto. ¿Tá? Me da esa señal rara. Que en el otro no me lo daba. Bueno, entonces vamos a ver la diferencia que hay entre probar un componente afuera, que puede quedar excitado, te va a dar dos estados, entonces hay que estar puenteando, ¿sí? En realidad, esto sería así. El que está puesto masa, en este es la patita de acá de la derecha. Le vamos a dar masa. Con respecto a la salida, hay un diodo, Zener, ¿sí? Con respecto a la base, no hay nada, ¿está? A la base o al gatillo. La polaridad no importa, porque lo que se le está inyectando a esto es corriente alterna. Estoy probando en todos los estados, con las dos polaridades, ¿sí? Con una corriente muy, muy baja, pero yo veo que en este tengo un Zener adentro y que toma dos estados diferentes de acuerdo a la carga que tenga adentro. Da tres estados. Corto, no, para que el corto lo estoy haciendo yo ahí. Ese es un estado. Y a ver el otro estado si lo puedo agarrar justo. Acordate que acá le estoy dando una corriente alterna. Si justo la corriente alterna da el positivo, ahí es donde cambia el estado. Tendré que energizarlo con una punta lógica que quede energizado y ahí me daba continuidad. Pero yo estoy viendo un Zener con un capacitor, ¿sí? Que es interno, o sea, todo eso es interno. Sin embargo, cuando yo lo medí acá, haciendo exactamente lo mismo, o sea, acá este es masa, sigue siendo masa, y este, yo ahí veo una señal que no está en este, y acá yo veo otra cosa también. Esta es la señal, puesto, el componente, interactuando con el circuito, y este es el que vamos a ver, el componente suelto, que funciona. Vamos a ponerlo uno al lado del otro para que vean la diferencia. ¿Está? Los dos funcionan, ¿sí? La masa, la masa por supuesto se lo estoy dando yo. Esta es la base y esta es la base. Y este es la salida y esta es la salida. Que de repente cuando se carga, a ver si la podemos hacer cargar ahora. Me tiene que coincidir justo. Me daba una señal diferente, ¿sí? Tipo un Zener. Ahí está. ¿Está? Pasa por un Zener interno. Y ahí me lo dan corto. Están los tres estados. Dependiendo de lo que quede cargado, me da tres estados diferentes. Ese es un estado, este es otro estado, ese es un estado, este es otro, a ver. Y el otro me lo deja con continuidad. Que si yo le pongo una punta lógica, lo cargo también. A ver si se entiende. Que es ahí donde hay que ponerle justamente al trazador de curvas. ¿Mm?
Mira cómo va quedando cargado de acuerdo al pulsito que le voy dando con la punta lógica, que tiene un voltaje. Le estoy dando la base del transistor al gatillo, y fíjate cómo se comporta, ¿sí? De acuerdo a lo que le esté dando, ¿no? Porque es un componente activo. Entonces yo puedo ir, digo, a ver, está en corto. No, planchalo y fíjate que no está en corto. Si se queda cargado con un positivo, fíjate que hay casi un corto, ahí está en corto, vos lo vas a medir y está en corto. Y vos decís, no, este no va. No, en realidad hay que excitar la base. Por eso es que el trazador de curva en realidad tiene un potenciómetro que le va dando diferente corriente a la base, porque cambia el comportamiento del transistor. Yo, para que me deje de salir del corto, tengo que puentear los terminales y ahí vuelve al estado normal. El trazador de curvas en sí tiene, vamos a ver el que aparentemente funciona mal, que siempre está en corto. Vamos a desoldarlo, que era este. Tiene para agregarle un circuito con un potenciómetro para los componentes activos como esos transistores. Pero antes de ver eso, vamos a ver justamente sacar un transistor que está mal y ver si se comporta de la misma forma. Pero como es un componente activo, puede tomar tres estados, dependiendo de la corriente que se aplique a su gate, a su compuerta o su base. A ver. Este va a costar más sacarlo porque, bueno, está disipando en el cuerpo, ¿no? Va a costar bastante. Esto, cuando tenga que sacar componentes que están en una placa que está puesta en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo metálico, el cuerpo de aluminio, conviene calentarlo con una pistola de aire caliente primero, porque va a costar mucho sacarlo. Y no hay que darle arriba del componente temperatura, sino todo alrededor. Hasta que no caliente abajo, esto no se va a despegar ni por casualidad. Este es el que no anda. El problema grande es que no tenemos los datasheets. Creo que este no tiene. Estos son de Farchil, me parece que esa es la marca. Va a costar mucho. Generalmente lo que hay que sacar primero es el componente de al lado, porque se derrite el plástico. Ahí sí no darle. Nunca hay componente sino al costado. Y esperar a que desuelve. Que va a tardar un rato. Si lo llenamos con una pistola de calor, sale más fácil. Lo que sí que recuerden que hay componentes del otro lado. No sé si en ese lugar en particular. Pero esos componentes del otro lado se pueden desoldar. Ahí del otro lado tenés capacitores grandes. Así que no lo puedes golpear ni nada. ¿Tá? Una vez que lo desoldás, que se desuelda, lo sacamos y listo. Se me da la temperatura de mi equipo, ¿no? Ahí va a ir. Este no andaba y ahora va a andar menos. A ver.
No me alcanza el... Y eso que está, mira, hasta el rojo vivo ya. Y así todo, no lo despega. Entonces, paso número 2. Más fácil. Esto el aire caliente. Y soldador de aire caliente. Bueno, me saltó la térmica. Ah, térmica no, la térmica del enchufe, ¿no? A ver, ¿a dónde saltó? Un minuto que me quedé sin monitor también. Que puedo apagar para que no salte, ¿no? Sale, sale, hay que tener mucha paciencia. Y lo vamos a combinar. Lo ideal, ¿sabes qué sería? Flux en gel. Sería lo ideal. El flux lo que hace es distribuir un poquito mejor la temperatura, ¿no? Espero que no me salte la térmica. Tengo que poner la segunda velocidad de este y no me da. Se me va a saltar de vuelta. Bueno, no me da como para hacerlo.
A ver, otra vez la tercera. Que dejarle un poco la pistola de aire caliente y después darle con este. El tema es que si se me corta justo cuando lo estoy haciendo, va a ser muy difícil de soldar. A ver, el tema es sacarlo entero, ¿no? Para poder medirlo afuera. Así puedo sacar la bobina de al lado, porque si no se va a quemar toda. Eso sí, no lo voy a poder tocar por un rato largo, ¿eh? La bobinita de al lado hay que sacarla porque como es plástica, sí, es un inductor. Se empieza a deformar toda si no la sacamos. Bueno, este es el que está muerto, teóricamente. Esto lo vamos a dejar en un costado porque lo vamos a quemar. Y este es el que funciona. Vamos a dejarlo enfriar un cachito. No le den temperatura brusca porque lo van a matar. Ya está muerto, ¿no? Pero la prueba con el tester en resistencia, mientras vamos probando el otro, es cuando vos me dicen resistencia, ¿sí? Yo pongo este que es masa, lo dejo en masa, a ver si lo puedo agarrar. No tiene continuidad, ¿sí? Con ninguno. Espera que ponemos algo abajo para que se vea el tester. Ahora puede ser, a ver. Nada. Y entre este y este, entre la entrada de masa y el gatillo, no me muestra nada. Y entre este tampoco, ¿sí? En prueba de diodo, esto va a depender de cada uno de los transistores, de lo que tenga dentro. En prueba de diodo, poniendo en diodo, ¿no? Entre este y este, en polaridad normal, no me muestra nada. Entre este y este, no me muestra nada. Está, ninguna combinación que hice, salvo esta, ¿sí? Invertida acá. O sea, el negativo en la base física, la salida, y este en la entrada de masa, me da un diodo. Entre este y este no me da nada, entre este y este no me da nada, pero no estoy probando el componente, estoy probando el diodo interno. Y entre este y este no me da nada, ¿está? O sea, solamente en una sola combinación me muestra un diodo interno, después no hay más nada. Cuando voy a este que no funciona, entre este y este, esperen, vamos a agarrarlo ahí, me da continuidad ya, entre este y este me da continuidad, casi.
¿Está? No sé si se llega a ver justo en negro el fondo, pero ya me está diciendo que está mal. Ahora, cuando voy con el trazador de curvas al componente solo, cuando vamos al trazador de curvas, ahí está, bueno, nos va a mostrar el corto en este caso. El tema es que quede excitado. Componente que funciona, masa, donde entra la masa, trazador de curvas, miremos aquí. Vengo aquí. ¿Tá? Siempre que solamente use la entrada y la salida, la entrada de masa donde está el cocodrilo y la salida donde pongo la punta de prueba, veo como que se carga un capacitor, se va achicando ahí y queda ahí. Cuando toco este, no hay nada, pero cuando lo vuelvo a tocar, ahí se comporta normal. ¿Tá? Cargo. Ahora lo puenteo todo. Es más difícil esto. Ahí está. O sea, que quede activado. Tiene que coincidir justo. A ver si le damos con el positivo. Con la punta lógica. Ponemos salida. La punta de prueba del trazador de curvas es la salida. La base. De acuerdo a cuánto le doy, es cómo se va comportando. Cuanto más corto masa, más separado las dos líneas verticales. ¿Mm? Pero cuanto más lo cargo con positivo, más se acerca al corto. Hasta que llega un momento que está en corto. Pero eso es por carga. Es como que hay que descargarlo primero, que descargarlo sería ponerlo en corta masa. ¿Está? Ahí está. Son todos los estados, de totalmente separado hasta que quede totalmente cargado. Esto es por inducción, mira, tocándolo con el dedo. También lo logro poner en corto, lo logro separar todo. Esos son los estados. Y eso que veo ahí, ese triángulo abajo, es la capacitancia de mi piel. Cuando vamos al otro, aquí está mal. Entrada y salida. Corto directo, por más que lo cargue, lo descargue, los pongas en corto, siempre se va a comportar de la misma forma, está en corto directo. Y cuando vas al otro, que el otro no tenía continuidad, no tenía nada, ¿sí? Entre la base y la entrada de masa, me muestra que está resistivo. Y en este entre los dos no me muestra absolutamente nada. ¿Está? El tema es que puede quedar en corto, pero es por lo que les dije, ¿no? Que puede quedar cargado. Lo tenés que tocar entre sí, los terminales, para que te muestren los diferentes estados. Depende de cómo se cargue este comportamiento de esto, ¿no? Desde el estado totalmente diodo a tener diferentes condiciones de carga. Cuando está en el circuito opuesto, no te pasa esto porque hay resistencias de calibración, pero suelto queda cargado. Entonces, si queda cargado, te puede dar diferentes señales, que es el problema que tiene el trazador de curvas. Entonces, cuando vos vas a un transistor, en realidad lo que tiene el trazador de curvas es un circuito que le vas a aplicar diferentes valores de corriente, ¿sí? A la base del transistor, al gatillo, para justamente hacer la prueba que corresponda. Yo acá le estoy dando corriente parásita de lo que estoy tocando yo, ¿está? Pero toma diferentes estados dependiendo de cómo quede. Si esto tiene un pull up o un pull down, eso desaparece y queda en un solo estado. ¿Tá? Pero acá puede quedar en cualquiera de todos los posibles.
porque es así el componente. ¿Está? Desde esa condición a la condición en corto. Voy a inyectarle voltaje para que quede en corto. Pero no está dañado. No es que esté dañado, sino que está en un estado determinado. Entonces, se le pone a la base, ¿sí?, una corriente de excitación. Si no, no lo puedes probar. Y en los transistores, normalmente viene el datasheet donde te dice cuando vos le excitas con tanta corriente a la base, qué es lo que te va a mostrar en una curva característica. Que acá no lo podemos ver si no tenemos datasheet de esto. Acá salió enterito, ¿viste? No se rompió. Está enterito, enterito. Pero cuesta bastante trabajo y acuérdense de sacar el inductor que tiene al lado porque se quema todo. Se deforma todo. Este ya empezaba a deformarse un poquito ahí, ¿ves? En esta parte. Esto es plástico y adentro tiene un bobinadito. Bobinadito que no tiene casi resistencia. Que también con el trazador de curvas, la semana que viene, si quiere, la próxima clase, no la semana que viene, lo vamos a ver, ¿sí? Que tendría que dar casi un corto si estuviera bien. A ver. ¿Sí? Porque es de muy bajo valor de resistencia. Por acá pasa la corriente y se limita. Bueno, perfecto, señores. La clase que viene lo que vamos a hacer es hacer el trazador de curvas. Les explico cómo hacerlo. Les voy a pasar el circuito por WhatsApp si quieren. Para que se lo armen. Si tienen un osciloscopio de 2 canales, se lo pueden armar. Y tiene sus cosas interesantes. Lo que sí lo vamos a armar primero sin el potenciómetro y sin el excitador de base de transistor para hacer pruebas principales y después vamos así a agregarle la carga a la base del transistor para hacer las pruebas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí, hay 2 millones. Pero bueno, esto estamos empezando. Trazador de curvas es un mundo aparte. Está todo el mundo, casi nadie sabe usarlo bien. Todo el mundo hace por comparación, pero cuando ves que es diferente no sabe a qué se refiere. Entonces es ahí donde uno empieza a estudiar un poquito la forma de onda que te está dando y sabes qué es lo que está pasando. Nosotros vamos a seguir la clase que viene, bueno, vamos a hacer el trazador de curvas, les enseño a hacerlo rápido y después vamos a ver cómo definir, ¿sí?, esa diferencia en la señal que tenemos en una máquina y en otra, siendo la misma máquina, por qué muestra tan diferente la señal esa. Y eso no es excitación de un transistor, porque acá pasa por un diodo en realidad, y tenemos que encontrar cuál es el diodo, ¿está? Que a veces puede pasar que el diodo está justamente del otro lado de la placa, que sería un lío sacarla, ¿no? Pero bueno, por eso es que también cuando nosotros le damos corriente directa al capacitor, puede ser que por eso caliente el microprocesador. Bueno, señores, que tengan una buena semana entonces.